atención lo que mi amada esposa ha estado hablando sobre la purificación. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, Dios, ¿cómo yo voy a cambiar esta área de mi vida? Por ejemplo, un mal carácter. ¿Cómo Dios va a trabajar en eso? Eso es como las pruebas. Cuando tú vas a la escuela, tú coges un examen. Y esa prueba, hasta que no la pasas, aquí a Manso, hasta que no pasas la prueba, Dios te va a seguir dando el mismo examen. Tú le puedes decir a Dios y siento su presencia, Dios, quiero que cambies mis malas actitudes. Dios, quiero que cambies mi mal carácter. ¿Y tú sabes cómo vas a ser probado? Con pruebas que van a sacar tu mal carácter. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Dios va a trabajar en tu mal carácter a través de otras personas que van a provocar tu mal carácter. Así va a ser transformado tu mala actitud, tu carácter, si luchas con el enojo, si luchas con la ira, si luchas con la falta de perdón. Tú vas a ser probado en esa área que tú estás pidiéndole al Espíritu Santo que te transforme con una persona o con alguien que va a provocar que salga ese mal carácter. Pero ¿cómo vas a ser formada esa área en tu vida? Cuando el enemigo de las almas o Dios mismo permite que una persona te haga algo para que tú y yo podamos ser comprobados a ver si estamos listos para tener de mal carácter o buen carácter. Por eso es importante comprender que cuando tú le dices, Dios, purifícame, Dios, transfórmame, Dios, cámbiame mi lenguaje, Dios, cambia mi mala actitud, Dios, cambia esta área de mi vida. ¿Tú sabes cómo va a demostrar que tú y yo cambiamos esa área? A través de un ataque, una guerra o una persona que sea usada por el enemigo y saque esa área de ti. Y por eso es importante que entendamos que nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos dando fruto en la área que estamos pidiéndole a Dios cuando le permitimos a Dios que, no importando que otras personas nos hieran, por ejemplo, cuando una persona comienza a hablarte con mala actitud y comienza a herirte, comienza a decirte cosas malas o malas palabras y tú no respondes de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo nos dio una enseñanza y dice, no pagáis con mal si no pagáis con bien. Aunque te hagan el mal, haz el bien. Por eso es importante comprender que la etapa más difícil del Evangelio no es que corramos, no es que hablemos lengua, no es que, aleluya, echemos fuera demonios, no es que hagamos sanidades, no es que hagamos milagros. Todo eso es poderoso, aleluya. Eso lo vemos a cada rato, profecías, tantas cosas lindas. Lo más difícil del cristiano es cuando somos purificados, cuando somos moldeados por el Espíritu Santo, cuando Dios transforma ese mal carácter, cuando Dios transforma a ese hombre o esa mujer que antes, aleluya, y eso es lo más lindo que hay en el Evangelio, antes se airaba y decía malas palabras y ahora dice, no, te bendigo, que Jehová te bendiga, que Cristo, aleluya, te transforme, Cristo te ama, que el que te maldice, tú lo bendigas, que el que te vitupera, el que te critica, el que te juzga, el que habla mal de ti, tú le pagues con bien. Es más, tú le des una bendición. Dice la palabra que aún si tienes que darle de comer, si tienes que darle algo terrenalmente hablando, se lo dé. Nosotros como cristianos nos conocemos, como dice la palabra, por los frutos seremos conocidos. Y como decía mi amada esposa, que los frutos, más allá de que sean para nosotros, eso es como los dones, los frutos, más allá de que sean para nosotros, es para los demás. Y algo que me ministra a través de un gran profeta de Dios llamado Rodney, y eso yo lo cogí como bien personal para mí, es que él decía que en una etapa de su niñez allá en Brasil, y esa historia de su vida me impactó y lo cogí como si me hubiera pasado a mí mismo. Y Rodney, el profeta Rodney Oliveira, un hombre grandemente usado por Dios que admiramos y queremos y honramos, aleluya, y seguimos su ministerio con mucho amor y cariño. Y me llama la atención esta historia que la he guardado en mi corazón, donde el profeta Rodney dice que cuando él era niño vio
una mata, un árbol con muchos frutos, no me acuerdo si era de aguacate, pero lo que me llama la atención es que él dice que el árbol era muy alto y él era pobre, él no se crió con papá ni con mamá, por eso me impacta su testimonio. Él se crió con sus abuelos y sus abuelos eran tan pobres que deambulaban, ellos no tenían hogares y él desde niño era un deambulante en las calles de Brasil. Y me llama la atención porque en esta historia dice la palabra que este árbol era demasiado alto y tenía mucho fruto, pero dice la palabra y dice él, que como él era tan pequeño, de 6 años, él no podía coger los frutos y no podía coger un palo o algo para tumbarlo. Y dice él que en una ocasión, él predicando, un niño muy pequeño, así como la edad que él tenía, este niño le habló y le dijo, ¿me puedo acercar a ti? Y cuando él se acerca y va a darle un abrazo a ese niño, la historia que él cuenta es que el mismo Espíritu Santo les recordó esa historia de su niñez. Y él le dijo, el Espíritu Santo le dijo a Rodney y le habló y le dijo, no quiero que seas como el árbol que tú viste que tenía muchos frutos pero no lo pudiste coger. No, quiero que seas un árbol accesible aún a los pequeños. ¿Qué te quiero decir? Que no es que solamente demos frutos, sino que toda persona pueda comer del fruto. ¿Tú sabes cuáles son los árboles que apedrean, le dan palo? Los que son muy altos, los que las frutas no se pueden, aleluya, coger. Por eso tenemos que ser árbol de frutos apacibles, frutos del Espíritu, aleluya, hacia los demás. Que no importando las personas seamos humildes, no importando el rango espiritual, el nivel que Dios nos esté llevando, nosotros seamos accesibles hacia los demás. Y me llama esa historia la atención porque eso es lo que quiere Dios, no solo que demos frutos, sino que los demás puedan comer de esos frutos. Esa es la importancia de esa historia y me llama la atención eso. Y nosotros como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que dar frutos y dar frutos accesibles hacia los demás. En otras palabras, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, al pobre, al empresario, al rico, a toda persona, que sea el fruto accesible. Algo que yo he aprendido y hablaba con un siervo de Dios, con un profeta de Dios de la iglesia, aleluya, de Moisés Per, que le estaba dando una palabra de parte de Dios ayer, era que estábamos hablando y hablamos de todas esas cosas y él dice, wow, como Dios nos ha unido al colombiano, a él que es de Cuba y a nosotros como hermanos en Cristo, aunque no estamos, aleluya, en la misma iglesia como tal, congregándonos, pero como Dios nos ha unido y estábamos hablando de muchas cosas lindas que Dios está haciendo aún en ellos. Y me llama la atención porque muchas veces creemos que, como hablaba mi esposa, que no es por el tiempo, que él es la primera vez que está en el Evangelio, él lleva meses, pero Dios lo ha activado en los dones, en la profecía, en las visiones, en los sueños. Y estábamos hablando de todas esas cosas lindas que la palabra de Dios dice, que Dios tiene misericordia con quien quiere y con el que Él quiere. O sea que no es el tiempo solamente que llevemos en el Evangelio, sino también es el hambre. Algo que he aprendido es que dice la palabra que Dios pesa nuestros corazones, nuestro anhelo. Si lo amamos de verdad, si le servimos de verdad, si queremos hacer su obra. Porque una parte es que Dios comienza la obra en nosotros y la perfecciona hasta lo último. Pero para que podamos llegar y ser perfeccionados y llegar, como dice la palabra, al varón perfecto, que es Jesús, para que podamos llegar a esa estatura del varón perfecto, a la sabiduría de Dios, nosotros tenemos que tener también el anhelo. Porque una parte lo hacemos nosotros también. Tenemos que estar dispuestos y decir, Dios, esta área en mí está cojeando. Transfórmala, aunque me duela, aunque pase un día, 2, un mes. Pero cuando tú veas ese cambio, tú vas a decir, wow, me dolió, pero me gustó. ¿Por qué? Porque ya no soy el mismo de antes. Ya no tengo la misma actitud. Aquella persona, o el familiar tal, me dice esto, pero yo no le respondo igual. Y me llama la atención porque lo digo por testimonio, para gloria de su nombre. Antes, cuando me insultaban, me escribían, me decían tantas cosas por teléfono o de frente, yo me defendía. Pero he aprendido a no defenderme, al revés, a quedar en silencio, porque Jehová siempre se va a encargar. Dice la palabra que cuando alguien te hace algo y tú respondes bien, dice aguas de fuego sobre su cabeza. Eso significa que
La persona va a decir, pero yo le hice esto a esta persona y esta persona actúa diferente, no me responde, no me grita, no me critica, no se aira, no se enoja, no me da, no hace lo otro, no hace esto. Y eso es lo que quiere Dios, que no importa lo que te haga, sea quien sea, en el trabajo, en cualquier lugar que tú te encuentres, cuando tú respondes en silencio, no te defiendes, dice la palabra que Jehová te defiende. Jehová te da testimonio a esas personas. Y eso es importante, que las pruebas que nosotros pasamos, como dice la palabra, mi esposa hablaba del diamante, pero el Espíritu Santo me ministraba lo que decía Pedro. Y es que Pedro dice que nuestra fe es probada como el oro. Asimismo, como el diamante pasa un proceso parecido al como el oro, me llama la atención el oro, porque el oro, cuando pasa por el fuego, dice que mata las impurezas, los metales impuros. Por eso es que la palabra de Dios dice, Juan el profeta, Juan el Bautista vino a bautizar para arrepentimiento, pero Jesús vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y cuando habla Espíritu Santo y habla de fuego, no solo habla de que corras, hables lengua, no, esa es una parte del fuego, pero también el fuego elimina las impurezas. El fuego de Dios nos limpia, el fuego de Dios nos transforma, el fuego de Dios nos restaura. Y algo que tenemos que entender del fuego del Espíritu Santo, que no solo es que vamos a hablar géneros de lengua, no es solo que vamos a correr, no solo que vamos a ver milagros, prodigios, sino también nos purifica interiormente. Nos sana, como unos estudios que di en Puerto Rico, sanidad interior. Lo más importante que le hace falta a la iglesia hoy día es sanidad interior. Porque cuando sana interiormente, exteriormente, aleluya, lo que habla, lo que dice, lo que hace, como viste, todo le va a agradar a Dios. Porque lo más importante empieza desde adentro para salir hacia afuera. Por eso yo he aprendido algo, que no es que yo me vista con corbata, manga larga, aleluya, apariencia de piedad, como dice la Biblia, no. Hay que vestir con pudor, con modestia, la palabra te lo dice. Aleluya, pero pudor y modestia no es solo que uses camisas manga larga. Después que tú estés de una manera decorosa, manga corta, manga larga, que tú no estés provocando a nadie, tú estás viviendo con pudor y modestia. Por eso el pudor y la modestia hoy día muchas personas lo exageran. Y algo que tenemos que comprender es que el pudor y la modestia, aleluya, es vestir de una manera que no provoque a mi hermano o mi hermana. Ese es el fin del pudor y la modestia. Es que en ti no haya, por decirlo así, una laxivia, algo que provoque a alguien, una lujuria, algo sensual, algo inmoral. Si eres un hombre o una mujer, aleluya, un hombre fuertudo que se le marcan las partes, no vista indecorosamente. Si eres una mujer que tienes un cuerpo, aleluya, que puede provocar a otros hombres, no vistas indecorosamente. El fin del pudor y la modestia es más que para uno, es para cuidar al prójimo, para cuidar al hermano, para cuidar al hermano. Y ese es el fin. Cuando nosotros pasamos como el oro, algo que me llama la atención del oro es que cuando pasa por el fuego, dice los historiadores y los que trabajan con el oro, cuando el oro pasa por el fuego, va quemando los metales que no sirven, todos los metales, y queda el oro solamente. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia, aleluya, que seamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que todas las áreas de nuestras vidas le agraden a Dios. Por eso dice la palabra, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Las pruebas de fuego, así como el oro que pasamos, aleluya, esas pruebas, esos exámenes que pasamos, como dice la Biblia, que aún el enemigo vino para zarandearnos, pero dijo Jesús, yo he rogado al Padre que mi fe, que tu fe, que cada una de nuestras fe no falte. Las pruebas de fe que pasamos en nuestra vida, ¿sabes para qué? Para incrementar lo que Dios ha puesto en nosotros, para que nosotros seamos más factibles, para que nosotros seamos más inquebrantables, para que nosotros, cuando venga lo que venga, pruebas, tentaciones, batallas, guerras mentales, guerras carnales, venga lo que venga, por la fe que tenemos en Jesús, inquebrantable, vamos a poder vencer todas las áreas. No solo la tentación, sino también la guerra espiritual, la guerra carnal, sino también,
lo que viene en contra de nosotros, las personas que el enemigo usa. Porque dice la palabra que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra el enemigo de las almas, que utiliza a otras personas que son instrumentos. Así como el hombre de Dios y la mujer de Dios es instrumento de Dios, el enemigo usa a todo aquel que no esté lleno del Espíritu Santo. Así que lo más importante para nosotros es que dejemos que Dios nos purifique en todas las áreas que faltan. No podemos decir, no, pero ya yo estoy, ¿no? La palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, porque sé que todavía Dios está trabajando. Mientras estemos en este cartucho, en este cuerpo, Dios siempre va a tener que trabajar en nosotros. No importando si somos pastores, si somos evangelistas, si somos profetas, si somos maestros, si somos apóstoles, si somos misioneros, si somos adoradores, lo que seamos para Dios, aleluya, y para su gloria. Lo más importante es que siempre estemos como esa vasija en el alfarero y permitiendo que Dios transforme, porque algo que Dios siempre nos va a dejar de notar, que nosotros somos el barro y Él es el alfarero, que nosotros siempre vamos a tener que ser, aleluya, moldeados por su presencia, moldeados por el Espíritu Santo, y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos purificados por medio de su presencia. Y no podemos ser purificados si no vamos a la presencia, si no oramos, si no leemos la palabra, si no le pedimos, Dios, examíname, y si no reconocemos también. Por otra parte, es que nosotros reconozcamos y no digamos, si tenemos un ejemplo ira, no digamos, yo no me giro, no, yo no me enojo, no, yo no esto, no. Reconocer, Dios, realmente voy a pedirle perdón a las personas que me he irado, o que he hecho esto, o he hecho lo otro, y reconozco que tienes que transformar esta área. El fin del Evangelio no es que creamos que lo sabemos todo, que estamos ya hechos, que ya Dios terminó, no. Es reconocer aún las debilidades de nosotros para que su gracia nos fortalezca. Por eso el apóstol Pablo dijo y nos exhortó y nos enseñó, es que por medio de nuestras debilidades Él nos fortalece. Diga el débil, fuerte soy. O sea que la diferencia en el mundo es que uno es fuerte porque tiene un mal carácter, o se cree serio, se cree esto, se cree lo otro. Pero en Cristo es diferente. En Cristo es el que es débil, es fuerte. Porque reconoce que como es débil depende de la presencia del Espíritu Santo. Así que hasta aquí nos ha dado Dios. Aleluya, en complemento de lo que mi amada esposa habló. Permitamos de que Dios nos purifique, aleluya. Si necesitas reconocer ante la presencia, no ante el hombre, sino ante la presencia de Dios, levántate y comienza a pedirle al Espíritu Santo, Dios, quiero que trabajes en esta área en mi vida. No tienes que decirlo en voz alta, sino más bien reconocer y pedirle al Espíritu Santo, Dios, obra en esto. Dios, obra en aquello. Dios, todavía, es más, si tienes que, calla, avanza, vaya, pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a un familiar, si tienes que escribirle ahora mismo, si tienes que llamarlo, hazlo, no por nosotros, porque a mí no me importa, aleluya, Espíritu Santo.